este momento, perfecto. Hubo un movimiento hacia arriba y no me gustó y reaccioné por instinto. Lo voy a cerrar aquí. Cerré con 1,300 pesos. Ya cerré aquí la posición. Cerré con 2,700 pesos. Bastante buenos. No se cumplió el mínimo máximo que estaba esperando o el máximo máximo. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Roddy Trader, su trader de confianza, para comenzar con un día más de análisis y de billetes verdes en nuestros bolsillos. Si no se quieren perder de mis análisis en tiempo real, los invito a que se unan a mi canal completamente gratuito de Telegram, que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Así que vamos a comenzar con nuestros análisis del día de hoy. Bueno, el día de hoy también tenemos bastantes análisis que hacer y bastante dinero que ganar en nuestra plataforma del día de hoy. El día de hoy me parece que podemos usar diferentes herramientas de análisis. Me parece que podemos usar ¿qué les parece? El indicador de Williams. Me parece que podría ser una buena idea. Vamos a colocar los colores para que sea un poquitito más, digamos, interactivo con ustedes o más fácil de ubicar lo que estamos haciendo. También me parece que podemos usar, ¿qué les parece? El zigzag, que este me encanta. Este me encanta porque nos ayuda a analizar las tendencias más fácil. Podemos también usar, ¿qué les parece? Bueno, antes que nada, vamos a colocar el porcentaje, modificarlo. Listo, tenemos por acá. También podemos usar, ¿qué les parece? El canal de Donchian. Me parece que sí, podemos usarlo. Lo aplicamos. También podemos usar el Moving Average 2. Aunque donde estaba estaba me parece que por aquí. Sí, vamos a usar el que tenemos por acá. Listo, modificamos el periodo. Bien, modificamos también me parece que el tipo podría ser. O no, lo dejamos así, para que nos metemos en complicaciones. Y probablemente el color también lo podemos modificar. Bien, ahora sí. Vamos a comenzar con nuestro análisis. El día de hoy me parece que tenemos una cuenta bastante reducida, ya que fue un fin de semana bastante interesante para mí. Y tenemos una cuenta con 6,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a intentar duplicar o triplicar esta cuenta de 6,000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces vamos simplemente a tener algunos análisis que hacer. Ay, bueno, perdón que estoy hablando mucho y hablando mucho y también haciendo mucho en la pantalla, pero es que a veces estoy acostumbrado a hacerlo sin hablar, entonces perdónenme. Ya estoy modificando los valores del MA y los colores también, así que discúlpenme si no les mencioné antes lo que estaba haciendo, pero me acostumbro a hacerlo yo solo sin hablar, y cuando hablo con ustedes a veces lo olvido porque pues bueno, es la costumbre. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a comenzar analizando el euro y la moneda japonesa, ¿de acuerdo? Entonces les decía que el fin de semana fue bastante interesante para mí, ya que hubo unos gastos previstos, pero bueno, la cuenta quedó un poquito bastante reducida, por lo cual tenemos el día de hoy solamente 6,000 pesos para invertir. Aquí lo que hice fue invertir hacia abajo, ¿de acuerdo? Ustedes se estarán preguntando el por qué voy hacia abajo, porque bueno, la tendencia principal es descendente y además nuestro zigzag nos está corroborando que la tendencia seguirá yendo hacia abajo, ¿vale? Además tenemos un fuerte rebote en la parte de aquí arriba. Podemos ver aquí la línea superior, perdón, la línea inferior que sube hasta el higher height, que es el máximo o el alto más alto, ajá, y además seguirá la tendencia de rebote. Entonces me parece que podemos esperar a que se respete esta tendencia, ¿de acuerdo? Ahora solamente hay que esperar a que rompa la línea de apertura y considerar encerrar nuestra posición. Aquí digamos que se está resistiendo un poco a la tendencia que estamos esperando. Perfecto, ya rompió y bajó. Excelente. Eso quiere decir que podemos cerrar la posición en este momento o en cualquier momento. Me parece que yo la voy a cerrar. Puede llegar un poquito más abajo, puede explotar, me parece un poco más. De lo contrario, la cerraré para no perder, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poquito más. Esperamos y cerramos, me parece que en este momento. Perfecto. Hubo un movimiento hacia arriba y no me gustó y reaccioné por instinto. El siguiente par que tenemos aquí, voy a abrir con 1,500 pesos y vamos a analizar la misma posición. Aquí se mantuvo estancada, pero ya comenzó a moverse otra vez, lo que quiere decir que probablemente llegará al lower low, que es el bajo más bajo, o al menos respetará o seguirá respetando la tendencia inicial, ¿de acuerdo? Aquí, perfecto, se respetó y se sigue respetando. Eso quiere decir que ya estamos generando dinero y se volvió a romper la línea principal o el mínimo máximo que estábamos esperando, se puede decir así, y se siguen generando velas hacia abajo, lo cual quiere decir que seguimos generando dinero. Eso es buenísimo, eso ya es buenísimo. Entonces quiere decir que en cualquier momento, en el momento que ustedes quieran, pueden cerrar la posición y miren, se está acercando muchísimo a nuestro lower low, que es el bajo más bajo. Si llega a ese punto, mis amigos, perdón, estoy un poquito emocionado viendo cómo funciona esto.
Si llega a lower low, quiere decir que nuestro análisis fue hecho 100% correcto. Entonces aquí solamente hay que esperar a que siga bajando un poco más y cerrar en el momento en que ustedes consideren que es prudente. Me parece que yo ya podría cerrar, pero quiero, digamos que, estirar un poquito el tiempo y el dinero que puedo ganar. Me parece que regresó. Bueno, lo voy a cerrar aquí. Cerré con 1,300 pesos, nada despreciables de hecho, y me parece que podemos pasar a la siguiente posición o par de divisas. El euro dólar. Perfecto. ¿Qué podemos hacer aquí? Me parece que podemos ir a la alta. Sí, me parece que podemos ir a la alta. Tenemos un higher height bastante respetable y tenemos un mínimo máximo bastante también respetable y alcanzable, es lo más importante. Vamos a abrir la posición con 3,000 pesos y vamos a ver qué tanto podemos generar, ¿de acuerdo? Aquí, como ya les mencioné, tenemos el mínimo alcanzable, que es esta línea naranja que tenemos de este lado, y tenemos el higher height, que es la línea azul de hasta arriba. Si rompe esta línea que tenemos aquí, naranja, probablemente seguirá subiendo o probablemente ya podremos ir pensando en cerrar la posición con números bastante buenos. Aquí lo que yo estoy esperando es a que se rompa la línea de apertura para poder yo comenzar a pensar en cerrar esta posición, ¿de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, yo comencé con una suma bastante baja. ¿Por qué? Bueno, además de que tuve un fin de semana bastante movido, yo quiero también enseñarles cómo pueden hacer una suma bastante reducida, una suma bastante alta, ¿de acuerdo? Simplemente con análisis, simplemente con paciencia y con sentarse enfrente de su computadora unos 15 minutos, unos 20 minutos o 30 minutos máximo al día y generar básicamente dinero. Aquí, bueno, eso es lo que yo les recomiendo o lo que yo básicamente siempre digo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ya cerré aquí la posición, cerré con 2,700 pesos, bastante buenos. No se cumplió el mínimo máximo que estaba esperando o el máximo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestro indicador que va hacia abajo, el que está en la parte de abajo de nuestra pantalla, y también tenemos nuestro zigzag, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, o vamos a abrir la posición con 7,000 pesos, ya que me parece que ya ganamos lo suficiente para poder invertir esa cantidad, y además de que la estrategia y la tendencia son bastante lógicas para respetar y arriesgar esa cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, sí, perfecto. Perfecto, en cuanto abrimos la posición se rompió la línea de partida o la línea de apertura y ya podemos comenzar en cerrar, podemos comenzar en pensar en cerrar nuestra posición, ¿de acuerdo? Yo estoy esperando a que llegue a su mínimo máximo que tenemos aquí, que es la línea naranja que tenemos de este lado. Obviamente no voy a esperar al mínimo, no, al bajo más bajo, perdón, que tenemos hasta aquí abajo. No lo voy a esperar porque eso podría tomar horas y yo no tengo horas para sentarme en esta posición. Entonces voy a esperar a que probablemente toque el mínimo máximo que tenemos aquí y cerrar la posición. En dado caso de que ustedes vean o consideren que hay un movimiento brusco de reversa o hacia arriba, podemos considerar en cerrar sin ningún problema. Por ejemplo, yo aquí ya cerré porque me parece que se mantuvo estancada y ya generé otros 6,000 pesos a partir de la cantidad que ya les comenté con la que inicié. Se puede respetar nuestra tendencia inicial, ¿de acuerdo? Entonces me parece que podemos comenzar con 10,000 pesetas, pechereques, como dirían por ahí. Podemos comenzar con 10,000 pesos y seguir la tendencia hacia abajo. Yo solamente quiero esperar a que suba para poder cerrar. Perfecto, listo, abrir la posición. ¿De acuerdo? ¿Por qué esperé a que hubiera un impulso hacia arriba? Porque entre más impulso hacia arriba, quiere decir que el rebote será mayor. ¿De acuerdo? Eso normalmente lo hago cuando la tendencia es bastante, digamos, pronunciada. En este caso, estoy esperando a que la línea de apertura se rompa para comenzar a contar hacia atrás o comenzar con la cuenta regresiva para cerrar la posición que tenemos ya abierta. ¿De acuerdo? Me parece que hubo una resistencia inicial, pero ya se está marcando la tendencia bajista. Entonces, solamente hay que esperar un poquito más. Tenemos aquí un mínimo máximo al que podemos llegar. Si ustedes ven que la línea, yo ya la cerré, me parece que se mantuvo, se quedó ahí estancada y no quiero arriesgarme más. Ya generé 10,000 pesos, que también son bastante buenos. Pero bueno, podemos seguir con esta posición, no importa, ignórenme. Hoy estoy bastante alebrentado, si se puede decir así, bastante emocionado, porque además de que estamos generando bastante dinero, tengo planes el día de hoy y estoy motivado para ganar este dinerito. Motivado. Vamos a ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Uno, porque el indicador que tenemos en la parte inferior de nuestra pantalla nos está indicando que la tendencia seguirá hacia arriba y además tenemos nuestro zigzag indicándonos, tenemos por aquí 1, 2, 3, 4 que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí rebotó la línea de apertura, pero no pasa nada porque me parece que ya la va a romper y tenemos el mínimo máximo casi pegadito a la línea de apertura. En cuanto rompe esa línea, me parece que podemos cerrar la posición.
olvidé decirles, perdón, que también abrí la posición con 15,000 pesos porque me parece que es como mi last dance. Bien, perfecto, ya rompió la línea de apertura y además rompió el mínimo máximo que estábamos esperando. Eso quiere decir que ya podemos cerrar la posición en este momento con 13,000 pesos, chicos. Entonces, miren, en recuentos generales empezamos con 6,000 pesos y cerramos con 40,000. Eso ya es ¡mua! Belísimo. Entonces, chicos, el día de hoy hemos terminado con el análisis. Espero que les haya quedado claro y no olviden que si ustedes quieren recibir mis análisis en tiempo real, tienen que suscribirse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Les deseo una grandísima semana. Les deseo también análisis fructíferos y que tengan mucha salud. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.